Ya, ahora sí voy a empezar a compartir la pantalla. Compartir. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Ya pueden ver, ¿no? Ya pueden ver mi pantalla, ¿no ven? Ahí en el chat, por favor. Sí, dice Luz Alanoca. Edwin Peralta dice, el anterior de la anterior clase, dice. Esas dos clases ya están en YouTube, ¿no? María, Henry y Henry Poma, ya dice, sí, listen, dice, ¿no? Henry, un amigo, Henry Poma Aruquipa, Heslan Agreda, ¿no? Igual sí, ya. Ahora sí, continuemos. El material que se los he preparado es esta, ¿no? Perdón, esto vamos a eliminar, esto vamos a poner guardar, afirmaciones vamos a hacer volar, líneas que nos van a ayudar vamos a hacer volar. Entonces aquí está el contenido. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver documentación de auditoría, que es papeles de trabajo, ¿ya? Ejemplo, primero, el primer punto que vamos a ver va a ser definiciones, ¿ya? Definición. Donde vamos a ver algo de la NIA, la norma 5 que antes nosotros tomábamos como, se podríamos decir, como referencia para realizar papeles de trabajo, ¿ya? El material leak de la anterior clase de propuestas de auditoría lo hemos subido al grupo, Edwin Peralta, lo hemos subido al grupo y ahí está, pero lo podemos volver a reenviar, ¿ya? Leslie dice el material les vamos a dar al finalizar, ¿ya? Gualberto también dice, sí, el material les vamos a dar al finalizar, ¿ya? Para que ustedes también lo vayan teniendo, ¿ya? Ahora sí. Perdón, ahí vamos a ir ingresando, ¿ya? Ahí. Ya, listo, ¿no ven? También vamos a ver en definiciones qué dice la NIA 230, que ahora actualmente está en vigencia, ¿no? Gracias a la NIA 230 es el que vamos a realizar nuestros papeles de trabajo. También vamos a ver algo del sector público, ¿no? Una norma emitida por la Contraloría General del Estado, ¿no? Que nos dice también qué es lo que debe contener los papeles de trabajo. No vamos a dar mucha importancia a estos dos, al 1.1 y al 1.3, ya que el 1.1 está abrogado, ¿no? Y el 1.3 solamente nos va a ayudar cuando nosotros hagamos alguna auditoría al sector público. Y van a ser unos pequeños puntos nomás que van a afectar en el contenido de los papeles de trabajo. Como punto 2, tenemos lo que es una hoja de trabajo como antecedente, ¿no? Marcas de auditoría, correferencia. El punto 3, tenemos lo que es estructura y contenido de la documentación de auditoría, ¿no? Esto es importante, ¿qué es lo que tiene que contener nuestros papeles de trabajo? ¿No? Y ahí también cómo nos dice la norma de auditoría 5, cómo nos dice la NIA 230 que ahora está vigente y qué características tiene el sector público. Vamos a hablar en base a qué se realizan estos papeles de trabajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es su naturaleza, su esencia de cada uno de los papeles de trabajo? Y entonces esto va a ser como una introducción a los papeles de trabajo sobre el contenido, todo lo demás que tiene que tener, ya que desde la siguiente clase vamos a hacer papeles de trabajo de la planificación, vamos a hacer papeles de trabajo de la ejecución también, ¿no? Y entonces todo lo que vamos a empezar a trabajar desde la siguiente clase va a ser en papeles de trabajo, ¿no? Y entonces esta primera clase va a ser la característica para que no vayan diciendo más adelante, no, ¿por qué esto tiene el papel de trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿No? Y ustedes vayan saliendo de las mismas dudas que van teniendo, ¿no? Ahí el chat está activado. Si ustedes quieren escribir alguna duda, yo lo voy a ir leyendo y ustedes me van a ir, digamos, consultando y saliendo de dudas, ¿ya? Es mejor que pregunten en el momento, porque al finalizar es volver y volver a tocar el tema, ¿no? Ustedes consultan, yo voy a estar atento al chat ahí para cualquier consulta que ustedes tengan, ¿ya?
cualquier cosa preguntan nomás ahí, no se queden con las dudas, es lo que menos queremos aquí en este curso, ¿no? Que se queden con las dudas. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a ir a lo que es a la norma de auditoría número 5, ¿ya? Sobre lo que es, vamos a hablar de las definiciones, ¿ya? Definiciones vamos a hablar. Definiciones. Y, perdón, ahí, ¿no? Las definiciones. Vamos a hacer un clic y aquí vamos a insertar un botoncito, ¿ya? Para que nos diga que vamos a ir al inicio, ¿ya? Aquí le vamos también a insertar un pequeño link para que no nos podamos perder, ¿no? Ahí, ya. Antecedentes, perdón, no es antecedentes, ¿no? Aquí es definiciones, ¿no? Definiciones, ya, definiciones. Perdón. Aquí es norma de auditoría 5. Esto está abrogado, ¿ya? Abrogado. ¿Qué nos decía la norma de auditoría 5 antes, ¿no? Sobre los papeles de trabajo. ¿Qué nos decía? Que dice que la norma internacional de auditoría relativo a la documentación señala que el auditor debe documentar todo aquello que tenga importancia como evidencia para respaldar su opinión y como evidencia de que el examen se ha practicado de conformidad con normas internacionales de auditoría. Eso es el concepto que tenía, ¿no? Y además habla no de la NIA, habla de la SAS 41. Las SAS son normas para realizar auditoría, pero de Estados Unidos, ¿no? Pero que ya también en Estados Unidos van a ir adoptando lo que es la NIA porque es más completo, ¿ya? ¿Qué decía en la norma de auditoría 5? Decía que los papeles de trabajo, señala, el auditor debe preparar y mantener los papeles de trabajo cuya forma y contenido deben ser diseñados acorde con las circunstancias particulares de la auditoría que realiza la información contenida en los papeles de trabajo. Constituye la principal constancia del trabajo realizado por el auditor y de las conclusiones para concerniente hechos significativos. Entonces, ambos llevan el mismo concepto, ¿ya? El mismo concepto. Entonces, ¿qué nos quiere llegar a decir estas definiciones, no? Si nosotros nos vamos a lo que es la parte del informe de auditoría, ahí, ¿no? Del informe de auditoría, nos vamos a basar, ejemplo, a un informe de auditoría, ¿ya? Un informe de auditoría. Esto es del Banco Fácil, ¿ya? Del Banco Fácil. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está un informe del auditor, donde va a estar una opinión, un fundamento de la opinión y demás cosas, ¿no? Este informe es de 3 hojas, podemos verlo ahí, de 4 hojas, y está firmado por lo que es Bertina Mengua, ¿no? El que ha hecho la auditoría de la gestión 2021 del Banco Fácil. Entonces, ellos, mediante este informe, nos está aquí el socio licenciado Wilton J. Alemán Dorado, ¿no? Mediante este informe de auditoría nos está diciendo que el Banco Fácil tiene un informe limpio, ¿no? Y para llegar a este informe se ha tenido que realizar papeles de trabajo, ¿ya? Papeles de trabajo. Esos papeles de trabajo, tanto en la planificación como en la ejecución, ha tenido que obtener evidencia suficiente y adecuada para determinar, ¿no? Este informe. Para llegar a este trabajo, que es solamente de 3 hojitas, seguramente han tenido un trabajo de 2 meses, ¿no? Y toda esa evidencia para obtener esta opinión han ido documentando en papeles de trabajo, ¿ya? Papeles de trabajo. Entonces, eso es lo que te dice aquí la definición, ¿ya? La definición. Les voy a ir mandando este archivo del Banco Fácil, ¿ya? Así al grupo, pero hemos dicho que vamos a considerar a los que han dado like, ¿no? Entonces, los que han dado like,
más tarde me escriben, me mandan la captura de la fotito y yo les voy a ir enviando el trabajo, ya, esta parte de lo que es del Banco Fácil, ya, del 2020. Ahora, ya hemos tenido las opciones de la normativa de auditoría 5. No podemos utilizar ya esas definiciones porque hemos dicho que la norma 2, 3, 4, 5 a un inicio ha sido abrogado, ¿no? Y ahora hemos dicho que vamos a dar paso a la documentación de auditoría NIA 230, ¿no? A la NIA 230. Entonces, ¿qué dice el concepto de la NIA 230? Documentación de auditoría. Dice que los papeles de trabajo es un registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. A veces se utiliza como sinónimo del término de papeles de trabajo. O sea que si vamos a hablar ahora de papeles de trabajo, vamos a utilizar el término de documentación de auditoría. Ahí va a estar, dice, ¿no? Todo el registro de nuestros procedimientos que vamos a realizar. Estos procedimientos de auditoría aplicados no va a ser un invento, ¿ya? ¿Qué va a ser? Estos procedimientos de auditoría van a ser elaborados en base a normas internacionales de auditoría. No nos vamos a inventar nada. Todos los procedimientos que vamos a aplicar en la auditoría va a estar en lo que es en la norma, en las normas internacionales de auditoría, tanto para los procedimientos de activo, pasivo y patrimonio, ¿ya? Todo tiene que ser en base a NIA, nada tiene que ser un invento, ¿ya? Nada. Entonces, eso es lo que nos dice la NIA. Papeles de trabajo va a ser documentación de auditoría. También nos habla otro concepto donde dice archivo de auditoría. Va a ser una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos físicos, dice, ¿no? Aquí vamos a hablar, ¿no? Una o más carpetas, nos está diciendo, carpetas. ¿Qué más nos está hablando? Nos está diciendo de lo que es almacenamiento en físico, ¿no? Físico. Electrónico. Que contienen, que conforman la documentación de auditoría correspondiente a un encargo en específico, ¿no? O sea que van a ser carpetas. En este caso, la NIA, la norma de auditoría 5 nos habla sobre qué es legajos de planificación. Nos habla, a ver un momentito, aquí vamos a hablar, ¿no? Ahí vamos a ver. ¿Qué nos habla la norma 5? Nos habla de legajos, ahí, legajo de planificación, ¿no? Planificación, ahí, perdón, ahí, ¿no? ¿Qué nos habla? Legajo de planificación, nos habla de lo que es legajo de ejecución, ¿no? Legajo de ejecución, legajo resumen, que más adelante vamos a ir hablando esto, ¿no? Legajo resumen, archivo permanente y demás, ¿no? Archivo permanente y demás. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Pero aquí la NIA ya nos habla de carpetas y estas carpetas van a ser denominado archivo de auditoría. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Ya no vamos a hablar de legajo de planificación, legajo de ejecución, legajo resumen, archivo permanente, ¿no? Todos ya se van a llamar archivo de auditoría. En este caso, ¿qué archivos de auditoría vamos a tener? Vamos a tener un archivo de auditoría, ¿no? Archivo de auditoría ¿de qué? De las 3 etapas que vamos a ir conociendo ahora. ¿Qué va a ser? La parte de valoración al riesgo, respuesta al riesgo, ¿no? Y lo que es, ya no podemos llamarle archivo permanente, sino un archivo de auditoría. ¿De qué va a ser ya? ¿No? Archivo de auditoría se podría llamar de documentos legales, ¿no? O archivo de auditoría de requerimiento de la información.
Entonces ya va a cambiar su nombre de los legajos en la auditoría de estados financieros, en lo que es una auditoría externa, ¿no? Tienen que actualizar ya los nombres. Pero estos legajos de planificación, legajo de ejecución que nos da la norma auditoría 5 anterior, también de la misma manera utiliza el sector público en las unidades de auditoría interna, ¿no? Ahí no se hagan mucho problema. Esa misma terminología lo van a tener aquí en las normas de auditoría financiera del sector público, ¿no? Pero nosotros aplicamos netamente lo que es la NIA 230 para las auditorías externas. Entonces ya tienen que ir hablando con esta terminología, ¿no? Carpetas, ya no van a ser legajos, ¿no ven? Pueden ser físicos o electrónicos. O sea que los archivos físicos, ejemplo, que mandamos circularizaciones o con cualquier otro documento que nos envíen en físico, nosotros lo tenemos que volver en papel de trabajo. Electrónicos, ¿no? Que ahora ya ha entrado lo que es la tecnología, ahí está el Microsoft Excel, está lo que es el PDF, Adobe Reader, Power BI, está ahí lo que es el Visio, el Project, ¿no? PowerPoint podemos hablar, para base de datos, lo que es Access y demás. Entonces, nosotros ya en auditoría externa utilizamos lo que es la tecnología, ¿no? Para nuestros papeles de trabajo electrónicos utilizamos lo que es el Word, ¿no? Word. ¿Qué más utilizamos? El Excel. ¿Qué más? El Visio. ¿Qué más utilizamos? Lo que es Access, ¿no? Access. ¿Qué más utilizamos? Utilizamos el Adobe. Ahí podemos meterlo a lo que es el AVI, ¿no? Ahí también como evidencia de auditoría lo que es los correos, ¿no? Correos Gmail, ¿no? Podemos hablar ahí de lo que es Outlook, ¿no? Outlook, Hotmail y demás, ¿no? Hotmail y demás. ¿Qué más utilizamos los auditorías electrónicos, ¿no? ¿Qué más utilizamos? Utilizamos herramientas de muestreo, ¿no? Puede ser ahí lo que es IDEA, ¿no? Pueden tener otro sistema, ¿no? Otro sistema para muestreo y demás, ¿no? Ya estamos entrando a lo que es la tecnología. Tal vez ustedes están un poquito más avanzados, también para la elaboración de papeles de trabajo pueden utilizar un software para la documentación de auditoría, ¿no? Para elaboración de los papeles de trabajo, no para la elaboración, sino para que almacene todos tus archivos de auditoría y entonces de cada cliente lo tengas, ¿no? En donde lo que se habla ahora en la nube, ¿no? En la nube. Todos tus archivos lo puedes tener en la nube, ¿ya? Entonces estas terminologías van a ir actualizándose a lo que ya está abrogado, ¿no? Esto de aquí podemos decirle que está abrogado y toda la NIA 230 entra en vigencia. Ahora, la Contraloría General del Estado nos da una misma terminología que lo que tenía la norma 5, ¿no? Ya no está en vigencia de nosotros, ¿no? Los auditores externos. Se ha actualizado a lo que es la NIA 230. Mientras tanto que aquí la Contraloría General del Estado sigue manejando esa terminología antigua, ¿no? No se ha actualizado. La Contraloría General del Estado, la Contraloría General del Estado todavía no se ha actualizado, ¿no? Entonces, este mismo habla de la SAS 41 y lo que es documentación de auditoría, ¿no? Similar a la norma 5, ya tiene esa misma resolución. ¿Por qué ahora estamos tomando, no? Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso somos auditores internos del sector público? ¿Por qué tenemos que ver la normativa de la Contraloría General del Estado? Nosotros somos auditores externos y tenemos la NIA, ¿no? ¿Por qué estamos viendo esta norma de la Contraloría General del Estado? Simplemente porque nosotros, la NIA dice, ¿no? Cuando nosotros entremos a hacer la auditoría a alguna entidad del sector público, ejemplo, una auditoría de proyectos de inversión, ¿no? Del sector público, que requiere de una auditoría externa, nosotros
vamos a tener que ver algo para elaboración de los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque la Contraloría General del Estado viene a revisar los papeles de trabajo, ¿ya? Como es un órgano fiscalizador, y entonces también a nuestra empresa auditora va a venir y te va a decir, por favor, usted ha realizado la auditoría del proyecto tantos, quiero verificar tus papeles de trabajo, ¿no? Entonces, por eso en Bolivia casi una mayoría no se dedica a realizar las auditorías del sector público, por ese miedo a que la Contraloría General del Estado les sancione, ¿no? Mientras tanto, cuando hacemos empresas privadas, industriales, comerciales, de servicios, Impuestos Nacionales no se atreve o no tiene la idea de ver cómo los auditores están realizando los papeles de trabajo, ¿no? Yo apuesto que si Impuestos Nacionales va a una empresa X auditora y por favor, por un muestreo así, ¿no? Les diga a ver si han hecho sus papeles de trabajo, yo creo que las empresas auditoras pueden quedar multadas, ¿no? Por Impuestos Nacionales. Una mayoría, se podría decir en Bolivia, que no realizan papeles de trabajo. O sea, ¿qué pasa? Que a este modelo de informe que yo les estoy mostrando, a este modelo de informe del Banco Central, solamente lo cambian los datos, ¿no? Ya que es un modelo en base a la NIA 700 que nos muestran, en vez de decir Banco Fácil, digamos, ponen Cervecería Boliviana Nacional. Y algunos datos lo que lo van cambiando al modelo, ¿no? Y así con el informe tributario, con el informe de procedimientos mínimos, y ni siquiera se atreven a hacer papeles de trabajo, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener dos entes fiscalizadores, ¿no? ¿Ya? Entonces por eso estamos tocando este punto de la Contraloría General del Estado. ¿Alguna duda o consulta que tengan aquí antes de entrar al siguiente tema de definiciones? Ahí en el chat, por favor. En el chat, por favor. ¿Dudas o consultas hasta aquí? Dudas, consultas, por favor, hasta aquí. ¿Hay dudas? Gualberto, Leslie, Edwin Peralta, ¿no? Y Henry, María Zené, Luz Alanoca, ¿tienen dudas? Edwin Peralta, ¿tienen dudas, consultas a los demás? El tema de los legajos ahora son archivos, dice, ¿no? Ya no podemos utilizar esa terminología de lo que es la norma de auditoría 5, porque ya está abrogada, ¿no? Aquí ya tiene otra definición. Se va a llamar archivos de auditoría, un conjunto de carpetas, dice, ¿no? De documentación de auditoría, o sea, un conjunto de archivos de papeles de trabajo. Entonces ya utiliza archivos de auditoría, no utiliza legajos, ¿no? No utiliza legajos para la auditoría externa. Esto ya no está vigente la norma 5, está abrogado, ya no, se podría decir, ya no sirve, ¿no? Ya no tienes que utilizar esas referencias, ya tienes que utilizar netamente NIA. Pero esta misma terminología vas a utilizar en el sector público cuando trabajes como auditor interno, ¿ya? Ahí vas a utilizar legajos de planificación, legajos de resumen, legajo de tantos, legajos así, y tienes que armarlo, ¿no? En versión físico lo tienes que armar. Tienen un problema ellos de no utilizar la parte electrónica. ¿Por qué? Porque toda la evidencia que tienen que realizar tiene que estar en base a la ley 1178, ¿no? También tiene que estar determinado para juicios y demás de eso. Y como una evidencia para los juicios y demás de eso es que tiene que estar los documentos en físico. Ahí tienen un pequeño problema ellos, ¿no? Por eso no han ido actualizando también su norma y demás. Ejemplo, en nosotros, en los auditores externos, ya ha entrado todo eso, ¿no? La NIA. ¿De qué está conformado los archivos de auditoría? ¿Hay alguna limitación o de qué depende? Dice, ¿no? Javier, ¿de qué está conformado? Estos archivos que ahora nosotros vamos a ingresar, vamos a organizarlo en 3 etapas. Uno, que va a ser el archivo de auditoría de la valoración del riesgo. El archivo de auditoría de qué? De la respuesta al riesgo. Vamos a crear otro archivo de auditoría donde vamos a adjuntar ahí
todo el requerimiento de la información que hemos realizado. Ahí va a estar la acta de constitución, va a estar estados financieros, manuales de funciones y procedimientos o cualquier otra documentación que hemos insertado, ¿no? No nos vamos a hacer ningún problema, ¿no? Va a ser algo similar a los legajos, pero con otra terminología de archivo de auditoría. Vamos a ver, claro que vamos a ver, vamos a hacer casos prácticos más adelante, ¿no? Sobre estos puntos. Es amplio lo que es el material de estos cursos, sí es amplio. Vamos a ir tocando temita por temita, temita por temita, y cómo van a ir documentando ustedes en base a NIE, ¿ya? Limitación, dice, ¿no? Limitación, no hay una limitación, porque al realizar los papeles de trabajo siempre van a ser que sean suficientes y adecuados. Eso es lo que te dice la NIE, ¿no? Y para cualquier procedimiento que vamos a realizar más adelante, vamos a entrar que solamente existen 3 o 7 tipos de papeles de trabajo en el cual nosotros podemos documentar evidencia de auditoría, ¿ya? De los cuales esos 7, 5 nomás son para la planificación y los otros 7 son para, se podría decir en otras palabras, para la ejecución. Vamos a hablar también algo de ello. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? No hay más, ¿no? Ya. Seguiremos avanzando. Consulten, no se queden con las dudas, ¿no? Si quieren activar el micrófono, también pídanme permiso y yo se los voy a activar el micrófono, ¿no? Ahí tal persona quiero activar y yo voy a ir y les voy a activar el micrófono, si piden. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos hablar de lo que es de definiciones. Constancia, lo que es